Bueno, hemos llegado al final del libro de los Hechos, si no conté mal, mensaje número 47 del libro, y hoy finalizamos. Vamos a comenzar orando y después leemos, ya que es extenso el capítulo. Una vez más, gracias te damos, oh Dios, porque ahora estamos abriendo la Escritura. Eso es un gran privilegio que tenemos nosotros. Otras personas en diferentes tiempos han deseado tener una Biblia y no la tenían y dependían de la enseñanza de otros. Hoy nosotros tenemos esta bendición de poder abrirla en nuestro idioma, estudiar, pensar en ella y conocerte más a ti sobre todo. Gracias por el precioso libro de los Hechos que hemos comenzado a estudiar y hoy estamos llegando a su fin, reconociendo que es palabra inspirada y que tú la has preservado también para bendecir a tu iglesia de todos los tiempos. Así que te pedimos tu bendición sobre este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando comenzamos creí que mi deseo era llegar hasta el capítulo 13 aproximadamente y finalizar. Pero después no podía, me atrapó el libro, así que teníamos que seguir hasta finalizar. Y hoy llegamos al último capítulo del libro. Y llegando a esta parte final que Lucas escribió, ya han pasado por lo menos 3 años desde que el apóstol Pablo escribió su carta a los romanos, que nosotros tenemos como la carta a los romanos. Él en esa carta expresó su deseo de ver a estos creyentes, ¿no? Ahí nomás a la derecha, en el primer capítulo de los romanos, nosotros leemos en el versículo 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Y 1:15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y en el capítulo 15, 23, la segunda parte del versículo dice, deseando desde hace ya muchos años ir a vosotros. El deseo de Pablo será una realidad, ¿no? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Años deseando esto, pero por fin llega el momento. Y pienso que habrá experimentado Pablo un gozo increíble al ver a estos creyentes. Más adelante lo vamos a ver, pero antes de llegar a Roma ya salieron a recibirlo. Y Pablo dice que dio gracias a Dios y cobró aliento. Era recíproco, mutuo el deseo de verse. Qué increíble, ¿no? Se enteran del pronto arribo de Pablo a Roma y los hermanos no permiten llegarle, antes ya fueron a recibirle para ver al apóstol de los gentiles, ¿no? Es decir, ambos querían verse. Pero Pablo estuvo mucho tiempo deseando eso. Luego estuvo 2 años en prisión, fue perseguido por los judíos. Estuvo 2 semanas en alta mar, siempre costeando la muerte, ¿verdad? Pero ahora finalmente va a estar llegando a Roma. Era su deseo y el Señor cumple la promesa que le había hecho por medio del ángel. Llega, no de la manera que hubiese querido, pero finalmente llega. Y es muy emocionante este último capítulo. El punto final que Lucas pone al libro es muy intrigante. O mejor dicho, no pone un punto final. Deja el libro abierto. Hechos es un libro abierto como para que se siga escribiendo durante todo el periodo de la iglesia aquí, ¿verdad? Recién ahí va a terminar este libro que él comenzó. Bueno, ¿qué aprendemos de este último capítulo del libro de los Hechos? Yo creo que este último capítulo es como una síntesis de todo lo que nosotros hemos estado viendo durante todo este tiempo y todos estos capítulos. ¿Qué vimos nosotros? El inicio de la iglesia y su expansión, la evangelización. Creo que podemos decir que Hechos básicamente comienza cuando el Espíritu Santo desciende sobre los creyentes y estos son investidos de poder justamente ¿para qué? Para predicar el Evangelio. Y el libro finaliza de la misma manera. Si bien no están los otros apóstoles, probablemente se encuentren haciendo misiones o algunos ya muertos y Pablo es el protagonista, aún así finaliza el libro de la misma manera que comienza, predicando el Evangelio, ¿verdad? Lo hicieron todos los apóstoles y ahora Pablo lo estará haciendo de una manera un poco extraña. Ahora, digo que es una síntesis también porque nos muestra muchas cosas en este último capítulo que ya hemos visto a lo largo del libro. ¿Qué hay? Milagros sorprendentes, cosas sobrenaturales. Luego también tienes la predicación del Evangelio y la respuesta de la gente. Eso es lo que hemos estado viendo durante todo este tiempo. Gente que cree el Evangelio y gente que decide rechazarlo, como ha sucedido en la historia de la iglesia, siempre, exceptuando los milagros sobrenaturales, ¿verdad? Que al comienzo eran muy común y hoy
es algo poco frecuente. No sucede en nuestros días lo que sucede en la historia de la iglesia en aquel momento. Así que llegando al final de esta historia que Lucas, inspirado, quiso transmitir, vamos a ver con la ayuda del Señor el último viaje de Pablo. Y vamos a prestar atención a dos momentos de este viaje. Para el primer punto no nos vamos a esforzar mucho, vamos a utilizar el título de la Reina Valera, que me parece que resume bien lo que estará sucediendo. Pablo en la isla de Malta, vamos a ver en primer lugar. Así que vamos a leer los primeros 10 versículos. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora huyendo del calor se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Obviamente entendemos que Lucas está narrando la historia. Ahora, después del naufragio, después que los soldados romanos pensaron matar a todos los presos, incluyendo a Pablo, y que la providencia divina no lo permitió, todos están a salvo. Pensaba en esto y decía: wow, por fin todos están a salvo. Pero luego digo, arribar a una isla desconocida no es garantía de nada, ¿no? Menos en aquellos tiempos. ¿Recuerdan ustedes la historia de los 5 misioneros americanos llegando allí en el Ecuador? Y los 5 terminaron muriendo de una manera tremenda. Y estamos hablando del siglo pasado, año 1956. ¿Y te imaginas arribar a una isla desconocida en aquel tiempo? Pienso que puede ser mucho más terrible aún, ¿verdad? Bueno, pero Dios en su gracia obró para que estos naturales, dice Lucas, los recibieran amablemente. Eran bastante civilizados aparentemente. La Reina Valera 1909 dice los bárbaros. Si tuviéramos que traducir nosotros hoy diríamos los nativos, ¿verdad? Esa era la clase de persona, pero era una posibilidad que los recibieran con violencia, que los aprisionaran e incluso que los mataran. Por eso Lucas cuenta, nos trataron con no poca humanidad, nos trataron con toda clase de atenciones, dice otra versión de la Biblia. Supongo también, al ver al centurión y a los soldados, eso habrá ayudado bastante también, para que los traten de esa manera, ya que la isla también estaba bajo el dominio de los romanos. Entonces ves a un centurión y como que te quedas en el molde. Ahora, ¿le dieron una habitación en un hotel 5 estrellas? No, bueno, encendieron un fuego y para que ellos se pudieran calentar. Eso ya ayudaba bastante. Recordemos que el apóstol, toda la tripulación están mojados, muertos de fríos, y que te reciban de esa manera está bastante bueno. Y aquí entra uno de esos detalles interesantes de la estadía de Pablo en la isla. Según el versículo 3, una víbora se le prendió de la mano. Los comentaristas están de acuerdo la mayoría, que esto implica que la víbora mordió a Pablo, y no solamente que la víbora se enroscó en su mano. De hecho, los estudiosos, los que saben de los ofidios, dicen que la víbora no se enrosca. Así que entendemos que Pablo fue mordido por esta víbora. No la vio, estaba oculta entre las ramas. Si alguna vez miraste National Geographic, verás que hay ramas y, bueno, a veces la serpiente como que agarra la víbora un color parecido a eso. Pienso que eso le habrá pasado a Pablo y huyendo del calor le picó. Así que de repente tienes a un hombre con veneno en su cuerpo. No es algo que suele pasar, ¿verdad? ¿Qué observo primero? Antes de tocar este tema, que es interesante. Qué distinto era el apóstol Pablo a los que hoy dicen desempeñar el ministerio apostólico, ¿verdad? ¿Dónde veo la diferencia? Los de hoy se caracterizan por el glamour, la pompa, la ostentación y superpoderes
que en verdad no tienen. Pero miren al que fue arrebatado al paraíso y que oyó cosas inefables que al hombre no le es dado expresar, sirviendo a la gente yendo a juntar ramas. Lo ha hecho durante todo el viaje, sirviendo física y emocionalmente a sus compañeros. Pero aquí está haciendo eso, sirviéndoles también, juntando ramas para que el fuego no se apagara. La humildad, el servicio, un corazón ayudador caracterizaban a este hombre. Lo demostró durante todo el viaje, lo sigue haciendo aquí. Hace unos jueves estuvimos en la reunión de oración estudiando el Evangelio de Juan. Aquel momento tremendo, diría yo, cuando el Señor Jesucristo puso agua en una palangana y lavó los pies de sus discípulos, ¿verdad? Haciendo el trabajo de un esclavo, pero lo hizo. Y Pablo aquí también sirviendo a aquellos que estaban en su alrededor. En este detalle estamos viendo lo mismo. Ahora, yo sé que esto es lo que más atrapa a los lectores. Como dije, no cualquiera anda por la vida con veneno en los brazos, ¿no? Recuerden que le mordió una víbora. Por eso es que los nativos dijeron que era un hombre homicida quien escapaba del mar y la justicia no deja vivir. Creo yo que el pensamiento de esta gente en cierta manera refleja el pensamiento del hombre de todos los tiempos, ¿verdad? Todo el mundo tiene un sentido de justicia. Hoy algunos deciden llamarlo el karma, ¿sí? O todo vuelve en la vida. Bueno, todos tienen un sentido de justicia y esta gente también creyó que Pablo, lo que le acontece, se debe a un castigo por algo que él había hecho. Y como que del mar pudo zafar, pero de esta no vas a zafar, decían ellos. La justicia te va a seguir y te va a alcanzar. Así pensaba. Ustedes saben que en aquel tiempo la superstición era algo que reinaba entre los paganos, ¿verdad? De hecho, es muy probable que ellos creyeran que lo que le está pasando a Pablo se debe al castigo de una divinidad que lo está alcanzando. Con respecto a esto, déjenme citar al profesor Pérez Millos, al pastor Pérez Millos. Él dice: al referirse a la justicia personificada, estarían con toda probabilidad pensando en la diosa Némesis, diosa de la justicia retributiva, la venganza y la fortuna, encargada de castigar a quienes desobedecían a los que tenían derechos sobre ellos para ser obedecidos, como los padres. Tenía la misión de castigar incluso a quienes les había sonreído la fortuna en demasía. Y, con el tiempo, fue considerada como la diosa que perseguía a muerte a los criminales. Para ellos, no cabía duda alguna, aquel hombre era un criminal al que la diosa no permitía que siguiese viviendo. Fin de la cita. Fuera específicamente así, estuvieran pensando en esa diosa o no, es lo que pensaba esta gente, ¿verdad? Que a Pablo lo estaba persiguiendo la justicia. Bueno, los creyentes también a veces pensamos así. Yo creo que sí. Y a veces queremos que sea así. Un hermano o un incrédulo nos cae no muy simpático. Cuando le sucede algo, en lugar de orar por él decimos: tomá, eso te pasa por andar desobedeciendo a Dios. Ahí está, Dios te está castigando, o por eso te está pasando lo que te está pasando. Pero no debiera ser así, porque no es lo que hemos aprendido de Cristo. Mateo 5, que nos enseñó a orar por aquellos que nos persiguen y nos injurian, ¿verdad? Bueno, lejos de estar escapando de alguna justicia divina, Pablo simplemente sacudió la víbora al fuego y siguió tomando su tecito de hierba. Ahora, ¿qué es lo que acaba de suceder acá? No es normal, no es normal. Muchos ven el cumplimiento de las palabras del Señor Jesús en Lucas 10. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. O tal vez Marcos 16. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Puede ser, ¿sí? Pero también podemos decir que Pablo simplemente tenía fe, confianza en que lo que el Señor le prometió se iba a cumplir, de que él tenía que llegar a Roma. Él sabía que Dios lo estuvo guardando todo este tiempo. Entonces, muerde una víbora, la sacudimos, ¿sí? Muerde un cocodrilo, la sacudimos, está bien. El Señor prometió, tiene que llegar a Roma. Ahora, no intenten hacer esto en casa, porque puede ser fatal. Primero, porque no eres apóstol. Y segundo, porque estás viviendo en otro periodo de la historia de la iglesia, ¿no? Por eso no debemos hacer eso. En el 2014, en Estados Unidos, un pastor pentecostal llamado Shane Midcut
mientras daba uno de sus sermones con una serpiente de cascabel enroscado al cuello, murió a los 7 minutos después de haber sido mordido por la víbora. En el 2018 su hijo, también pastor y haciendo lo mismo, Cody Cut, fue mordido por la serpiente. Intentó seguir predicando, pero vean el video, la sangre comenzó a caer, a marchar su camisa, se comenzó a marear y comenzó a vomitar. Él pidió a los feligreses que lo llevaran a la cima de una montaña para que Dios decidiera si debía vivir o morir. No le hicieron caso y lo llevaron al hospital y los médicos lograron salvarle la vida. Tremendo. Dice que la serpiente mordió a escasos milímetros de una de las arterias. Bueno, cuando se interpreta mal el libro, pueden suceder estas cosas, ¿verdad? Por la gracia del Señor, este joven pastor todavía está vivo. Pienso que se habrá arrepentido de lo que hizo. Ahora bien, cuando los nativos vieron que a Pablo no le sucedió lo que suele suceder en estos casos, hincharse y caer muerto, entonces cambiaron de parecer y llegaron a pensar que era un dios. ¿Recuerdan ustedes cuando Pablo estuvo en Listra? La gente de allí, cuando vieron que Pablo y Bernabé sanaron a un paralítico, también pensaron que era un dios. Tremendo. Bernabé era Júpiter y Pablo era Mercurio porque él era el encargado de entregar la palabra. Ahora, hermanos queridos, si hay algo que nos sorprende es el corazón cambiante del hombre. Pensemos, en Listra los consideraban dioses bajo la semejanza de hombre, han descendido nosotros. ¿Saben qué pasó al poco tiempo? Lo apedrearon al apóstol Pablo. Aquí están diciendo los nativos de la isla de Malta, la justicia divina lo está persiguiendo a este hombre. Y al tiempo pensaron que era un dios. Por eso es que no debemos confiar en nuestro cambiante corazón. Y menos mal que no somos llamados a confiar en nuestro corazón, sino en el Señor. Ahora, no está en el texto, no hay registro, pero es obvio. Se entiende que Pablo habrá aclarado que él no es ningún Dios, que solo hay un Dios verdadero y que él solamente es su servidor. ¿Sí? Él lo habrá hecho porque siempre lo hacía. Tampoco está en el texto, pero entendemos que Pablo predicó el Evangelio en la isla de Malta. Primero porque lo hacían donde quiera que fuera. Independientemente del lugar, ya sea a la orilla de un río con mujeres que iban a orar, él siempre predicaba el Evangelio. Y segundo, por los milagros que realizó aquí. Milagros que autenticaban el mensaje del Evangelio. Ese era el propósito de los milagros. Sanó al padre de Publio, el principal de la isla, y sanó a un montón de personas que luego se acercaron a su casa. Evidentemente habrá predicado el Evangelio. Y las obras, los milagros, le acompañaban. Bueno, la providencia de Dios llevó a Pablo, a toda la tripulación a esa isla, lo guardó de una muerte prematura, lo utilizó para sanar a las personas y que estos también oyeran el Evangelio. Luego que el invierno pasó, luego de 3 meses, partieron, pararon por 7 días en un lugar llamado Puteoli y allí se encontraron con algunos hermanos, partieron una vez más y otros hermanos salieron a recibirle y a alentarle. En segundo lugar, veamos, queridos hermanos, el ministerio de Pablo en Roma. Vamos a comenzar solamente leyendo el versículo 16 y después continuamos con los otros versículos. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. Hasta aquí nomás. ¿Por qué me detengo en este versículo? Solamente para enumerar las muchas bendiciones que el apóstol Pablo había recibido hasta este momento. Porque no se trata solamente de ver las cosas negativas, adversidades, desánimos que le ha pasado a este hombre. La mano del Señor ha estado detrás de todos los acontecimientos. Y algunos podrían enfocarse solamente en las cosas malas que sucedieron a Pablo, como hacíamos también nosotros. No sé por qué razón, pero siempre lo malo, lo adverso, es lo que ocupa mayor tiempo en nuestros pensamientos. Y no debiera ser así. Podemos ver la mano del Señor detrás de todo eso y pensar en estas cosas. Nos olvidamos nosotros de lo mucho que el Señor nos bendice. Prestemos atención a esto. Hasta aquí, hasta Hechos 28. El centurión Julio permitió a Pablo ir a los amigos, es decir, a los hermanos, para ser atendido por ellos. Eso lo vimos en el capítulo 27. Luego en la isla de Malta los nativos lo recibieron con mucha calidez. En la isla Dios proveyó un lugar donde Pablo pudiera quedarse a pasar el crudo invierno. El principal de la isla los hospedó. Y eso también es una bendición.
Luego los cristianos de Puteoli salieron a recibir a Pablo. Le rogaron que se quedaran con ellos y así fue por 7 días. Ahora se le permite a él vivir aparte. ¿No ven que son todos favores del Señor para con Pablo? Que pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo. Salmo 116. Y hay mucho más. El Señor lo libró de la tempestad, del naufragio, de la intención de los soldados de matar a todos, de una mordida de víbora. Lo animó por medio de un ángel, lo alentó por medio de los hermanos y le concedió el deseo de su corazón de llegar a Roma. Dios ha estado haciendo todo este tiempo grandes cosas a favor de Pablo. Y en eso no tenemos que enfocar. No solamente, oh, qué terrible las cosas que le pasaron a este hombre, pobrecito. Dios ha estado detrás de todo eso. Siempre nos es necesario recordar lo bueno que ha sido el Señor con nosotros en medio de las tormentas de la vida. Salmo 77, me acordaré de las obras del Señor, ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas, meditaré en tu obra y reflexionaré en tus hechos. Y un salmo más conocido, el 103, ¿no? Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Sí? Va a ser un buen ejercicio para Pablo pensar en cómo el Señor le ha estado guardando durante tanto tiempo. Para nosotros también lo es, queridos hermanos. Ahora, continuemos, veamos cómo Pablo comienza a hacer ministerio en Roma. Versículo 17 hasta el 22. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos me vi obligado a apelar al César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea carta acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio en todas partes, que en todas partes se habla contra ella. Hasta aquí, nada más. A lo largo de todo el libro, si recuerdan, hemos visto un patrón en los hombres del Señor, y era tomar la iniciativa para dar a conocer el Evangelio. Para eso fueron dotados con poder por el Espíritu Santo, para proclamar las buenas noticias de salvación. En este caso, esto es más impactante todavía, Pablo lo hace, pero en una condición de prisionero, estando sujeto a un soldado. No podía ir a la sinagoga, como era su costumbre, para presentar el Evangelio. Sin embargo, eso no lo detuvo. No sabemos de qué manera, cuáles fueron los medios, pero convocó a los judíos y estos vinieron a él. ¿No crees que esto nos amonesta a todos nosotros, los creyentes de hoy? Que siempre, en diferentes contextos, solemos poner excusas para no dar a conocer el Evangelio del Señor Jesucristo. Siempre lo hacemos. No, pero tiene que ser el momento preciso, el lugar adecuado, y las condiciones tienen que ser especiales. No, si hay gente yo no puedo hacerlo. Tengo que estar solo, face to face, si no, no puedo. No, hoy tuve un mal día y no tengo ánimo para hablar de Jesús. Ustedes saben, cada uno sabe, las barreras que nosotros mismos levantamos para no comunicar el Evangelio. Pero miren a Pablo, tomando la iniciativa, ya que no puede ir a ellos, los llama para que vengan a él. Él está con un soldado encadenado a una mano, no se puede mover fácilmente, y aún así, aprovechando la ocasión para predicar. El verso 20 dice: estoy sujeto con esta cadena, y aún así, buscando cada hueco para introducir el Evangelio. Es más, yo creo que mejor ocasión que esta no hay, ya que un soldado también puede escuchar el Evangelio. Luego otro soldado hace el relevo. Se cree que por lo menos 4 soldados pasaban por día para estar con Pablo. Cada uno escucha el Evangelio y luego va a diferentes lugares y puede transmitirlo también. Hay algo muy interesante, hermanos, en la carta que Pablo escribe a los filipenses, que justamente él escribe en este tiempo, que está preso en Roma. Y allí leemos en el capítulo 1, versículos 12 y 13. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, incluyendo esto, han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo. Escucha esto: en todo el pretorio y a todos los demás. Pretorio puede referirse a dos cosas: o al palacio del rey,
donde estaba el emperador, ¿sí? Puede ser un lugar. O también al cuartel de soldados y autoridades judiciales. El asunto es que el evangelio llegó hasta estos lugares, teniendo a Pablo encadenado a un soldado. ¡Qué impactante! No sabemos nunca los alcances que podemos llegar a tener con el evangelio. ¿Vieron que la palabra del Señor nunca está presa? Siempre tiene que soltarse. Y nuevamente, citando la carta a los Filipenses, esta termina con una salutación, obviamente, pero hay algo muy interesante en el capítulo 4, verso 22. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Tremendo. Ya tenías cristianos aún dentro del palacio del rey, de este rey tirano y cruel como lo era Nerón en el momento de Pablo. ¿Cómo llegó el evangelio ahí? Tal vez un soldado encadenado se convirtió. Luego fue a otro lugar, compartió el evangelio, y de esa manera el evangelio se va metiendo en cada recoveco y llegó hasta la casa de César. Tremendo. Por eso Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Pero esto se logra cuando los creyentes comparten su fe con otros, independientemente del contexto en el que se encuentran. Nunca sabes qué hará el Señor, ¿verdad? Y hasta dónde llegará el evangelio. Bueno, Pablo convocó a los principales judíos, les comentó las razones por las que están en Roma. Ellos respondieron como que no sabían nada, no les llegó ninguna carta, pero de todas maneras tenían mucho deseo de escuchar a Pablo, ya que en todo lugar se habla en contra del cristianismo. Ellos lo llaman secta. Ahora, qué tremendo. El evangelio transformando a miles y miles, pero en todas partes se habla en contra de ella. ¿No sucede lo mismo hoy? Prestemos atención a la predicación y a la respuesta de los judíos. Versículo 23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. No hay nada nuevo aquí. No hay nada que no hayamos visto en otras oportunidades de los apóstoles predicando el evangelio en otras ciudades, ¿no? O con otra audiencia. Pablo predicó el evangelio, no tenemos el contenido y no es necesario, ya que no es un mensaje nuevo. Si él siempre predicaba el mismo mensaje independientemente de dónde se encontrara. Lucas resume todo diciendo que predicaba el reino de Dios, usaba las escrituras que conocemos como el Antiguo Testamento y los persuadía a creer en Jesús. Eso es todo. ¿Y cuáles eran los resultados? Algunos creían y otros no creían. Pablo no se hacía ningún problema. Ahora, lo que llama un poco la atención es lo que Pablo pronuncia cuando los oyentes se retiran. Porque él cita las palabras del profeta Isaías, que literalmente el Señor Jesús también las citó a su audiencia en aquel momento, otros judíos, ¿verdad? Ahora, ¿por qué llama la atención? Porque dicen que tenían ojos para ver y oídos para oír, pero su corazón, como alguien dijo, el órgano de los pensamientos, la voluntad y la decisión, no respondió. Sabemos que para que la respuesta sea positiva al mensaje del evangelio, asientan y crean, algo tiene que suceder en ese corazón. Alguien tiene que regenerar ese corazón para que puedan responder afirmativamente. Y esa es la influencia del Espíritu Santo. Y es por eso que predicamos. Porque tenemos la convicción de que el Señor puede hacer algo con el mensaje que transmitimos. Y Pablo, al citar las Escrituras, es como que advierte a sus oyentes que en verdad ellos no le están rechazando a él, sino al mismo Espíritu que habló por medio de Isaías. Como dice Kistemaker, Pablo está diciendo a sus oyentes que en términos de espiritualidad,
Ellos son iguales a los contemporáneos de Isaías. Ahora, qué interesante, ¿no? Pablo citando unas escrituras que probablemente tenían entre 700 y 800 años de haber sido entregadas al pueblo de Israel y aún cobrando relevancia en esos días. Y lo mismo sucede hoy. No hay nada nuevo, es lo mismo que estamos haciendo. Y la advertencia es la misma. Puede que escuches un mensaje cada domingo, escuches el evangelio y digas amén, pero aún así tu corazón está endurecido. Tu condición hoy puede ser la misma que la de la audiencia de Isaías y que la de Pablo. Ojos que no ven, oídos que no oyen y un corazón de piedra. Nada ha cambiado, hermanos queridos, nada ha cambiado. Y una última advertencia solemne de Pablo. Las últimas palabras que Lucas registra del apóstol. Dice, sabed pues que a los gentiles, versículo 28, es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Ustedes rechazan el evangelio, ustedes se enderezan, no se endurecen, no todo está perdido. El evangelio será predicado a otra gente y ellos creerán. Pablo está convencido de que así será. Es decir, termina de manera positiva las últimas palabras de Pablo. No todo está perdido. Hay gente que va a creer el mensaje. Y eso es lo que nos alienta a nosotros a compartir el evangelio. Saber que hay gente que va a creer, ¿verdad? Claro que sí. Ahora bien, ese endurecimiento de los judíos es un tema que justamente Pablo aborda en su carta a los romanos, ¿no? Capítulo 11 de Romanos, él lo dice. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. En algún momento de la historia, Dios quitará ese endurecimiento que ahora tiene Israel, ¿verdad? La Escritura dice, todo Israel será salvo. Pero bueno, eso es otro tema para algún momento diferente al de hoy. La audiencia de Pablo se retiró discutiendo lo que oyeron. Versículo 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Así finaliza la carta. ¿No creen que hubiese estado bueno tener un tercer volumen de Lucas que nos contara qué fue de la vida de Pablo después de esto? Si bien tenemos otras porciones de las cartas que nos dan indicio de aún cómo muere, hay mucha especulación con respecto a qué sucedió con el apóstol Pablo, pero hubiese sido interesante saber qué otras cosas hizo, si compareció ante el César como él había solicitado, y cómo murió, quiénes las entierran. Pero esto es todo lo que Lucas quiso contar, nada más. Bueno, 2 años estuvo en Roma en una casa alquilada. Si tenés el sueño frustrado de la casa propia, no te preocupes. Pablo también alquiló y no hay ningún problema. Ahora, ¿de dónde salió el dinero para alquilar la casa? Se han preguntado algunos. No podía trabajar si estaba encadenado a un soldado. Bueno, se cree que las iglesias lo sostuvieron durante todo este tiempo. Él, cuando escribe a la iglesia de Filipenses, les da gracias por haber colaborado con él en esto de razón de dar y recibir, dice. Es un pequeño detalle solamente. Obviamente, mis queridos hermanos, eso no es lo más importante, ¿no? Lo más importante es que el apóstol no fue impedido de compartir el evangelio. No desperdició el tiempo. No era el momento para comenzar a lamentarse por su situación. No voy a poder compartir el evangelio, mirá cómo estoy encadenado a un soldado. No, él aprovechó cada momento para dar a conocer al Señor Jesucristo. Es en este tiempo que escribe la carta a los Efesios, la carta a los Filipenses, la carta a los Colosenses y la carta a Filemón. Tremendo. Fue utilizado por el Señor más que nunca y en una condición espantosa. Muchos dicen que su casa alquilada se convirtió en un cuartel de misioneros, porque él predicaba no solo a los que venían a él, sino a los tantos soldados que tuvieron que custodiarlo. Un soldado creía en el Señor Jesús y luego era transferido a otras partes del imperio. Así servían los soldados en Roma. Y en ese traslado tenías al evangelio recorriendo todo el imperio. ¡Qué maravilloso!
sin impedimentos. Las últimas palabras de Lucas, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. No se dedicó a enseñar cómo combatir una tempestad y no morir en el intento. 3 maneras de persuadir a tribunos y gobernadores. Cómo silenciar al Sanedrín en 2 pasos. Su mensaje era el Señor Jesucristo y el reino de Dios. Eso es todo, no necesitaba nada más. Y así trastornó al mundo entero. Y así, sin quererlo, se convirtió en el hombre más influyente del mundo después del Señor Jesucristo. ¡Qué tremendo! Ahora, ¿no recuerdas cómo comenzó todo? ¿Cómo comienza esta historia? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y qué tienes aquí? Un libro finalizando, un libro abierto con la iglesia que continúa con la misión que Jesús le encomendó. Así hasta nuestros días. Déjenme hacer una observación final al libro. Ya terminamos. Esta mañana pensaba en esto y digo, siempre la iglesia fue, es y será tentada e influenciada por la moda, la cultura, el mundo, lo relevante, las filosofías, métodos, programas y un montón de cosas que muchas veces logran que perdamos el enfoque correcto y bíblico de nuestra misión, la evangelización de nuestro entorno. Esa es nuestra misión. Pero volvamos a este libro, mis queridos hermanos, y veamos cómo explotó y se expandió el cristianismo. ¿Cómo es que unos simples pescadores y un perseguidor pudieron trastornar al mundo entero? Bueno, con la sencillez de un mensaje que recibieron y transmitieron. Solamente con eso. Ese era el arma de los primeros creyentes, el Evangelio. El poder no estaba en ellos, ni en sus capacidades, ni facultades, ni métodos que aprendieron, sino en el Espíritu Santo que mora en cada creyente, en el Evangelio capaz de transformar vida. Una es nuestra misión: enseñar la palabra a los creyentes y compartir el Evangelio a los incrédulos. Eso es todo lo que el Señor nos ha dado. Así que no dejes que nada ni nadie te mueva de ese lugar. Como hemos aprendido de este libro, haciendo eso habrá mucha oposición. Por fuera persecuciones, por dentro falsos creyentes y falsos maestros que pueden hacer mucho daño a la iglesia. Pero si nos anclamos al modelo de la iglesia que hemos visto en este libro, con sus prioridades, el Señor bendecirá y prosperará la obra. ¿Por qué? Porque ninguna fuerza puede detener el avance de la iglesia. Jesús dijo que ni siquiera el mismo infierno podía detener, pero la iglesia tiene que ocuparse en eso, en la proclamación del Evangelio. Luego que los apóstoles murieron, esa antorcha encendida del Evangelio fue entregada a los ancianos de la iglesia, que nosotros conocemos como los padres de la iglesia, ¿verdad? Luego fue traspasada de generación en generación hasta el día de hoy. El desafío es, ¿qué haremos con esa antorcha? Con la antorcha del Evangelio. ¿Levantarla bien en alto para que los pecadores la puedan ver? ¿O esconderla? ¿Qué responsabilidad tenemos, queridos hermanos? Pero nunca te olvides cuál es la misión de la iglesia. Porque vamos a ser tentados a escoger otros caminos que sean más bonitos y más relevantes, tal vez para atraer mucha gente aquí. No te olvides tu misión: compartir el Evangelio con los perdidos y enseñar la palabra a los creyentes. Eso es todo.